o la familia Exterra. Siempre es un honor estar juntos con todos ustedes, impulsados, ambiciosos, unidos por una visión mucho más grande que nosotros mismos. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Dónde estaban hace 6 meses en su camino personal y financiero? ¿Y dónde están hoy? Tómense un momento para pensar. Si se sienten orgullosos de su crecimiento, escriban sí en el chat ahora mismo. Cuando miramos a nuestra comunidad, la respuesta es clara. Estamos avanzando más rápido, más fuertes y con más unidad que nunca. Hace solo unos días tuvimos el privilegio de recibir a líderes de la India en nuestra oficina en Dubái. Y déjenme decirles, el resultado de esas reuniones fue absolutamente impresionante. Después de experimentar las propuestas únicas de Exterra y la Corte, la India está simplemente en llamas. La emoción, la confianza, la visión que se construyó ha establecido un nuevo estándar. Ahora permítanme resaltar lo que hace que Exterra sea realmente única, nuestros principales valores diferenciales. 1. Accesibilidad. Estrategias inteligentes basadas en algoritmos para todos, no solo para profesionales. Segundo, transparencia. Tú ves todo. Sin tarifas ocultas, sin letra pequeña, solo un rendimiento comprobado en la vida real. 3. Comunidad. No somos solo una plataforma fintech. Somos un movimiento de personas con ideas afines. 4. Automatización y experiencia. El sistema trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesitas ser un experto. 5. Rendimientos consistentes. Nuestro objetivo claro, entre un 4 y un 5% mensual compuesto, no es solo promesa, es estrategia. No seguimos tendencias. Estamos moldeando el futuro de la riqueza personal para todos. Y aquí está la verdad. Nuestra forma de hacer las cosas no tiene competencia. Aunque nunca dejamos de mejorar, nunca dejamos de innovar. Ese es el ADN de Exterra. Ahora permítanme recordarles nuestra visión. Convertirnos en la plataforma más confiable y exitosa para que millones de personas puedan forjar su futuro financiero hacia el éxito. Esto no es solo un eslogan, esta es nuestra misión. Y cada uno de ustedes aquí hoy es una parte viva y palpable de esa visión. Sin ustedes esto no funciona. Con ustedes somos imparables. Así que déjenme preguntarles, ¿creen que podemos llegar a millones juntos? Si la respuesta es sí, pongan un pulgar arriba o escriban Exterra en el chat. Y ahora algo realmente emocionante. Dentro de nuestro panel de Exterra, en la TTT, la herramienta de transparencia total, pronto podrán ver su propio portafolio personal. Cómo están creciendo sus acciones, cómo evolucionan sus ganancias, cómo avanza su camino con Exterra. ¿No es emocionante? Esto es transparencia al máximo, nada oculto, nada complicado, solo claridad, simplicidad y total propiedad. Y nadie más te está ofreciendo esto. Una vez que esta nueva herramienta esté disponible, organizaremos un seminario web especial para darte una visión completa. Así que aquí va una pregunta. ¿Cómo te sentirás al ver tu crecimiento en tiempo real? ¿Cuánto más fuerte será tu confianza? Esa es nuestra misión, darte la seguridad de que estás en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento adecuado. Y hablando de las personas correctas, me complace anunciar a nuestro entrenador para la sesión de hoy, Dominic. La última vez que estuvo con nosotros, los comentarios fueron abrumadores. Tanto valor, tanta claridad. Por eso lo invitamos de nuevo para ofrecer otra sesión poderosa para todos ustedes. Así que aquí estamos otra vez, listos para un conocimiento más profundo, nuevas perspectivas y aprendizajes que llevarán tu mentalidad, tus habilidades y tu confianza al siguiente nivel. Si estás listo, escribe listo en el chat ahora mismo. Recuerden, esto no es solo información, esto es transformación. Así que amigos, aquí está mi reto para hoy. 1. Tomen notas. Segundo, compartan su mayor aprendizaje en el chat. Y 3. Comprométanse con una acción que implementarán de inmediato, porque la transformación ocurre en la acción. Estamos construyendo algo extraordinario juntos.
Con cada paso, cada herramienta, cada capacitación, estamos moldeando no solo nuestro propio futuro, sino el futuro de millones que se atreven a soñar en grande con nosotros. Sigamos creciendo, sigamos creyendo, sigamos ganando juntos. Hagamos de septiembre un mes para recordar. Y después de la capacitación de Dominic, también tendrán la oportunidad de escuchar al presidente de Exterra, el señor Stephen Paul. Así que manténganse atentos. Y ahora demos la bienvenida a Dominic. Dominic, el escenario es tuyo. Hola a todos y gracias a todo el equipo, en particular a ustedes tres, Daniel, Stephen, Michael. Los veo en todos los frentes, recorriendo el mundo para provocar las tomas de conciencia indispensables y ayudar al mayor número de personas a recuperar el control de sus recursos. Gracias al equipo, entonces, por esta bienvenida. Gracias a ustedes por estar aquí, en directo o en diferido. Lo que están haciendo en este momento, tomándose el tiempo para aprender, para comprender, para progresar, ya es una victoria. Porque vivimos en una época en la que ya nadie tiene excusas. La información está ahí, disponible, al alcance de un clic. Pero aún hay que saber en qué concentrarse y cómo utilizar esa información de manera adecuada. Así que, si están aquí hoy, sinceramente les digo bravo. Están en un enfoque proactivo y eso es exactamente lo que vamos a cultivar juntos en este nuevo entrenamiento. En nuestra primera sesión, sentamos las bases. Vimos juntos las 5 grandes claves de la educación financiera. Hablamos de la importancia de fijarse objetivos, de construir una estrategia global, de tener la mentalidad adecuada frente al dinero, de integrar las nociones de timing en las decisiones y de comprender los mercados para navegar mejor en ellos. Esa es la primera etapa. Era esencial. Permitía crear una base común, una forma de interpretar, porque cuando no se entienden los fundamentos, se construye sobre arena. Y hoy vamos a ir más lejos. Vamos a pasar del por qué al cómo. Mi objetivo hoy es mostrarles por qué deberían interesarse en el trading, incluso si nunca piensan convertirse en traders, y sobre todo, cómo integrarlo inteligentemente en una estrategia global sin pasar sus noches en ello. En realidad, el trading es un contacto directo con la realidad económica. Es una palanca. Y una palanca puede ser peligrosa o poderosa. Todo depende de cómo lo manejes. Y sobre todo, a quién le das el control para accionar esa palanca. Así que vamos a profundizar, a afinar, a estructurar. Porque la verdad es que mucha gente quiere resultados, pero pocos están dispuestos a adoptar la actitud necesaria para conseguirlos. Y esa actitud es la que yo llamo la actitud de un CEO, de un director general de su vida financiera. Voy a explicarles por qué esta actitud lo cambia todo. Pero antes, permítame presentarme rápidamente para quienes aún no me conocen. He trabajado en el sector financiero durante más de 25 años. Soy inversor, emprendedor y un apasionado de las finanzas útiles. No el dinero por el dinero, sino el dinero como un medio para vivir según tus propias reglas. Ser libre, en realidad. Después de mis estudios, tuve la oportunidad de trabajar en el sector financiero, de formar y animar redes de asesores profesionales. He obtenido certificaciones, he explorado los entresijos, he visto errores, éxitos, también desviaciones a veces, e incluso el impacto de las culturas entre las visiones europeas, anglosajonas o asiáticas, que abordan las finanzas desde ángulos diferentes, pero siempre muy complementarios. Y comprendí algo muy simple. Para la mayoría de nosotros, la educación tradicional nos enseña a trabajar para ganar dinero, pero nunca nos enseña a gestionar ese dinero de manera inteligente. No nos forman para ser libres financieramente. Nos forman para ser buenos ejecutores, para intercambiar nuestro tiempo por dinero, sin enseñarnos nunca cómo hacer para que ese dinero trabaje por nosotros. Y fue entonces cuando decidí hacer de la educación financiera mi compromiso. Porque estoy convencido de que cuando uno entiende las reglas del juego, recupera el poder. Ya no sufrimos las consecuencias, sino que tomamos el control. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. En esta sesión voy a transmitiros 5 nuevas claves concretas, claves que os ayudarán a estructurar vuestro recorrido y sobre todo a entender cómo integrar el trading como un verdadero pilar de rendimiento dentro de una estrategia financiera global.
No voy a venderos sueños, no voy a haceros creer que en 24 horas os vais a convertir en traders profesionales. No es esa la idea. Voy a hablaros en términos de actitud, de método, de elección informada y sobre todo de delegación. Porque en un momento dado, cuando uno quiere profesionalizar su gestión, hay que saber recurrir a quienes saben hacerlo, los profesionales. Uno no se opera a sí mismo de una apendicitis, no se pilota un avión solo sin entrenamiento. ¿Por qué entonces deberíamos imponernos a hacerlo con nuestro propio dinero? Hoy vamos a hablar de pilotaje, de lógica, de estrategia y voy a hacer todo lo posible para que sea accesible, fluido y sobre todo útil. Así que tomad algo para apuntar, mantened la mente abierta y sobre todo no os comparéis con los demás. Cada uno parte desde donde está y lo importante es progresar. Entonces, vamos allá. Primera clave. Comprender el ciclo de la vida financiera, porque es la base de todo. Si les pregunto cuál es su recurso más valioso, quizá me respondan que el dinero. En realidad, el verdadero recurso que todos tenemos en igual cantidad es el tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día y es lo que hacemos con ese tiempo lo que va a determinar nuestro futuro financiero. En un primer momento, la mayoría de las personas intercambian su tiempo por dinero. Eso es lo que llamamos un trabajo. Y para muchas personas, el principal objetivo financiero se limita a eso. Trabajo, por lo tanto, gano mi vida. Pero esa ecuación está incompleta. El verdadero ciclo financiero comienza en el momento en que entiendes que el dinero que ganas también puede trabajar. Ese es el verdadero cambio. Paso 1. Del ingreso al capital. Cuando recibes un ingreso, ya seas asalariado, autónomo, emprendedor o incluso rentista, ese ingreso cumple dos funciones. Primero, cubre tu nivel de vida, tu alquiler, tus facturas, tus actividades de ocio. En segundo lugar, te ayuda a constituir un ahorro con lo que queda. Vamos a apartar algo de dinero. Es ese ahorro el que se convierte en tu munición financiera, tu palanca. Es ese ahorro con el tiempo el que va a formar lo que llamamos una masa crítica. En otras palabras, es todo lo que posees, menos todo lo que debes, tus créditos. En cuanto tienes un ahorro que está parado, por ejemplo, 1.000 euros, 5.000 euros, 50.000 euros, entonces tienes una primera pregunta que hacerte. ¿Cómo pongo ese dinero a trabajar? Porque si no le das una misión, tu ahorro literalmente se va a esfumar. Y de hecho, tu dinero puede asumir varios roles, varias misiones. Por ejemplo, una parte de tu masa crítica, tu capital, puede tener una misión defensiva que consiste simplemente en hacer frente a los imprevistos de la vida. Una cantidad que, de alguna manera, asegura tu seguridad financiera. Mientras que otra parte de tu capital puede tener una misión más ofensiva, por ejemplo. Esa parte va a consistir en buscar el máximo rendimiento. En otras palabras, puedes cubrir estos dos objetivos que son diametralmente opuestos, pero complementarios. Y de hecho es la mejor decisión que se puede tomar. Utilizar tu dinero para responder a varios de tus objetivos personales. Así que una cifra que quiero compartir contigo. La inflación. La inflación media en Europa entre 2021 y 2023 fue de más del 4% anual. Eso significa que si dejas 10.000 euros en una cuenta sin intereses durante 3 años, tu poder adquisitivo real habrá caído cerca de un 12%. En otras palabras, no has hecho nada, pero has perdido dinero. Lo que te propongo aquí no es convertirte en un fanático de las finanzas. Se trata de entender que cada euro que está parado podría estar trabajando. Y cuanto antes empieces, más el tiempo jugará a tu favor. Eso es lo que se llama el efecto bola de nieve. Imagina, tienes 25 años y empiezas a invertir 300 euros al mes. Pues bien, con una rentabilidad media del 7%, que es lo que ha hecho el mercado estadounidense en acciones durante los últimos 20 años. Entonces, a los 60 años tendrás cerca de 600.000 euros. Ahora, si esperas 10 años y solo empiezas a los 35, pues con el mismo esfuerzo solo tendrás 275.000 euros. El mismo esfuerzo mensual, pero la mitad al final. ¿Por qué? Porque el tiempo es una fuerza exponencial. Para ilustrar todo esto, te invito a volver a ver o descubrir los trabajos de Robert Kiyosaki. Él es quien explica que en la vida pasamos por varias etapas, por varios roles. Podemos empezar como asalariados, empleados.
trabajando para otra persona. A veces continuamos como trabajadores independientes. Y luego podemos convertirnos en emprendedores, es decir, tener intereses en varios negocios, para finalmente convertirnos en rentistas, viviendo como inversores de los ingresos pasivos de nuestro capital. Para él es esta última etapa, la de inversor, la que permite ser realmente libre. Y lo que es fascinante es que hoy en día, especialmente con Internet, las nuevas generaciones pueden atravesar estas etapas mucho más rápido. Negocios en línea, inversión, diversificación, hay puertas abiertas por todas partes. Pero para eso, primero hay que entender este ciclo de vida para no perderse en el camino. El objetivo, pasar progresivamente del cuadrante de la izquierda al cuadrante de la derecha, de donde se intercambia tiempo por dinero, al cuadrante donde es el dinero el que trabaja para ti. ¿Y adivina dónde se encuentra el trading? Pues bien, en el cuadrante del inversor, por supuesto. Pero cuidado, el trading no es una solución mágica. Es un componente posible dentro de una estrategia más amplia. Lo que deberían habernos enseñado desde la secundaria, pues, es este ciclo. Voy a trabajar para ahorrar. Luego podré invertir una parte de lo que ahorro para generar mi masa crítica, mis ingresos pasivos y vivir de los ingresos de mi capital. Este ciclo debería estar expuesto en todas las aulas. Una etapa de la vida en la que se trabaja para ganar dinero y alcanzar la masa crítica de capital que luego será suficiente para financiar el estilo de vida que uno ha elegido. Por eso empiezo por esta clave. Porque antes incluso de hablar de acciones, índices, bots de trading o ETF, hay que decirse una cosa. Tu dinero es un recurso y como todo recurso debe estar orientado. Debe tener una misión. Y si esa misión es hacerte libre, entonces debes pensar como un estratega. Pero eso no nos lo enseñan. Nos enseñan a trabajar, a consumir, a endeudarnos, no a construir una estrategia que te lleve hacia la libertad y luego poder permitirte usar tu tiempo como quieras. La verdad es que si entiendes este ciclo, ya llevas ventaja sobre el 90% de las personas porque vas a empezar a tomar decisiones conscientes, a ver tu dinero como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Y eso es lo que esta clave debe hacerte comprender. No puedes alcanzar la independencia financiera quedándote atascado en la etapa de trabajo para ganar. En algún momento, tu dinero tiene que tomar el relevo. Y para eso, debes pensar en términos de recursos, palancas y estrategias. En las próximas claves, hablaremos de cómo darle un papel a tu capital y cómo hacer que trabaje sin que necesariamente tengas que hacerlo todo tú mismo. Para eso, vamos a hablar de cómo devolverte el poder. Porque el verdadero poder no es saber hacerlo todo uno mismo. El verdadero poder es saber dirigir inteligentemente y orquestar la delegación según tus necesidades. Así que, como acabamos de ver en esta primera clave, has entendido que tu dinero es un recurso y que puede o debe trabajar para ti. Pero la verdadera pregunta ahora es, ¿con qué objetivo? ¿De qué sirve hacer trabajar tu capital si no sabes de dónde partes y si no sabes a dónde quieres llegar? Pues bien, aquí es donde entra en juego la segunda clave, clarificar tu nivel de avance en tu propio camino financiero. Porque no se gestionan las inversiones de la misma manera si estás en una fase de supervivencia o en una fase de expansión. Es cierto que se habla mucho de libertad financiera, pero en realidad esa palabra lo dice todo y no dice nada. Lo que importa es redefinirla cada uno para sí mismo, de manera personal. Y yo les propongo para eso una escala simple de 3 niveles. El primer nivel es el primer escalón, la seguridad financiera. Aquí, el único objetivo es dejar de estar estresado a fin de mes, ganar más de lo que se gasta, cubrir los gastos, tal vez ahorrar un poco de dinero, pero sobre todo dormir tranquilo por la noche, tener una base sólida. Honestamente, parece sencillo dicho así, pero en realidad ya es un paso importante, una verdadera victoria para mucha gente. Según un estudio del INSEE en 2022, cerca del 35% de los franceses no pueden hacer frente a un gasto de más de 1.000 euros. Así que alcanzar esa seguridad está lejos de ser algo trivial. El segundo escalón será el paso hacia la independencia financiera. Segundo nivel, pero un cambio de paradigma. Aquí ya no son sus esfuerzos físicos los que deben financiar su vida, son sus ingresos pasivos. Es lo que su dinero le genera.
quizás alquileres, dividendos de acciones, intereses de inversiones. El objetivo es que sus ingresos pasivos cubran completamente sus necesidades mensuales. No se trata necesariamente de ser rico, sino de no depender ya de un salario o de una actividad para estar seguro de tener suficiente dinero a fin de mes. Y para muchos, esa es la verdadera libertad, no tener la necesidad de trabajar, aunque uno pueda perfectamente elegir seguir trabajando, pero no tener esa obligación. La época en la que vivimos genera mucha confusión al respecto porque estamos expuestos a estímulos por todas partes. Y a veces es difícil separar los gastos que están relacionados con nuestras verdaderas necesidades de aquellos que tienen que ver con nuestros deseos. Sin embargo, probablemente nuestra época es la que más opciones ofrece para alcanzar esa famosa independencia financiera en un plazo razonable. Eso sí, hay que tener la mentalidad adecuada para no dejarse tentar y hacer gastos de consumo innecesarios antes de haber alcanzado ese objetivo tan importante. El tercer nivel, el más inspirador, es la famosa libertad financiera. Es aquel en el que tienes la opción de gestionar tu tiempo, tus proyectos, tus relaciones, la opción de involucrarte en causas que realmente te importan. El momento en el que ya no tienes ningún tipo de limitación. Es aquí donde se empieza a pensar en patrimonio, en transmisión, en impacto. Se pueden financiar proyectos ambiciosos, ayudar a los seres queridos, asumir compromisos sin preguntarse, ¿qué vamos a comer a fin de mes? Cuando uno gana más de lo que gasta de manera regular, entonces puede permitirse extras de todo tipo. Ese debería ser el objetivo final de cada uno de nosotros, centrarse en el crecimiento. Entonces, si nos hiciéramos la pregunta ahora, ¿dónde me encuentro hoy? Y sobre todo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Estoy en la etapa de la seguridad? ¿Gano más de lo que gasto? ¿Tengo un presupuesto positivo? Quizás 1 o 3 meses de liquidez por adelantado. Independencia. Mis ingresos pasivos cubren total o parcialmente mis necesidades. O libertad. Tengo los medios para financiar todos mis deseos en la vida. Tengo rentas, tengo capital, puedo financiar necesidades y proyectos. Recuerdo un seminario de Tony Robbins hace algunos años donde en un momento nos hizo hacer un ejercicio bastante sencillo. Nos dijo, ¿cuánto necesitas exactamente para ser financieramente independiente? Y ahí me di cuenta de que nunca había hecho el cálculo. Para mí era algo difuso, un poco como un sueño lejano, pero en cuanto empecé a poner cifras, todo cambió. Porque si, por ejemplo, te dices que necesitas 2.500 euros para cubrir lo esencial de tu estilo de vida y sabes que un 5% de rendimiento anual sobre un capital de 600.000 euros puede generar esos 2.500 euros al mes, entonces estás transformando una fantasía en un objetivo. Y la buena noticia es que un objetivo se construye. Por lo tanto, puedo empezar a planificar una estrategia fiable para alcanzar la masa crítica de 600.000 euros en el menor tiempo posible. Entonces, solo me queda identificar los mejores mecanismos para emplear mejor mi tiempo y mi dinero y alcanzar ese objetivo en las mejores condiciones. Sinceramente, ese día sentí un alivio, una forma de recuperar de alguna manera el control. Porque de repente mis objetivos ya no estaban ni lejos ni eran difusos, se volvían concretos, medibles y alcanzables. Así que diviértanse, háganse las preguntas correctas, pongan cifras reales a sus objetivos. Nada de sueños vagos tipo quiero ser libre, sino cifras reales. ¿Cuánto necesitan al mes para vivir correctamente? ¿Qué capital permitiría generar esa cantidad? ¿Cuáles son las palancas para lograr constituir ese capital? No hace falta evaluarse ni juzgarse. Simplemente manténganse lúcidos, porque según el lugar en el que estén, no necesitan las mismas herramientas. Por eso hoy hablamos de una estrategia global, no solo de soluciones técnicas. Con el trading pues tenemos una conexión. El trading no es un objetivo, el trading es apalancamiento. Aquí es donde esta clave número 2, se vuelve esencial. Si usted se encuentra, por ejemplo, en la fase de seguridad, operar puede ser riesgoso. Así que si vas, hazlo con moderación y precaución. Practica, adquiere experiencia. Si por el contrario, estás en la etapa de buscar la independencia financiera, entonces el trading puede servirte para potenciar una cartera estratégica que busca rendimiento, quizás un nivel de rendimiento más difícil de alcanzar con inversiones tradicionales.
pero debes mantenerte consciente de los riesgos de pérdida. Y si estás en la fase de libertad, entonces puedes utilizar el trading como una herramienta de rendimiento absoluto y de diversificación eficaz. Lo que realmente importa no es el trading como técnica, sino que precisamente el trading sigue siendo una herramienta. Lo que importa es el papel y el lugar que le vas a dar al trading dentro de tu estrategia global. Así que, para concluir esta segunda clave, la libertad financiera, en cierto modo, no es un destino mágico, es una evolución lógica, paso a paso. Y la buena noticia es que si lo convertimos en un objetivo serio, como en cualquier cosa en la vida, cada etapa puede alcanzarse en un tiempo determinado. A condición, por supuesto, de saber dónde estamos, saber a dónde queremos ir y darnos los medios adecuados para lograrlo. Y justamente eso es lo que veremos en la próxima clave. Vamos a hablar de cómo poner a trabajar tu dinero de manera inteligente. Cómo convertirse en actor de la economía en lugar de ser un simple espectador. Y sí, la tercera clave, invertir en la economía es imprescindible. Porque a estas alturas ya has comprendido dos cosas esenciales. Tu capital es un recurso y necesitas una dirección clara según tu nivel financiero. Ahora, la pregunta lógica es, ¿cómo pongo ese capital a trabajar concretamente? Vamos a hablar de un reflejo que deberías desarrollar y que no tiene nada que ver con jugar en la bolsa o hacer jugadas arriesgadas. Se trata de invertir en la economía real. Porque, para ser directo, hoy en día, si dejas tu dinero parado, está trabajando en tu contra. ¿Por qué? Por la inflación. Ya hemos hablado de la inflación. Es simplemente el hecho de que los precios suben y si tu ahorro solo está parado, pierde valor cada año. Así que no hacer nada no es algo neutro, es elegir empobrecerse poco a poco. En otras palabras, es fijarse un objetivo negativo. Así que, para ir directo al grano, hay una recomendación que históricamente siempre ha sido más rentable a lo largo del tiempo. Hay que invertir en la economía real. Solo que es fácil decirlo, pero no necesariamente fácil de hacer. ¿Por qué la economía real? Porque es la máquina que crea valor en el mundo, que sigue las tendencias, que responde a lo que realmente quieren las personas, es decir, el mercado, y esto en cualquier circunstancia. Cuando inviertes en la economía, ya sea a través de una empresa, un proyecto, un bono, un índice, te posicionas del lado de quienes se ponen en situación de beneficiarse del crecimiento. Así que hay una frase interesante que conviene recordar. Se dice que los consumidores financian el crecimiento, mientras que los inversores cosechan sus frutos. Y economía no significa únicamente la bolsa. Todo lo que genera actividad, riqueza, empleo, producción, es todo eso. Para simplificar, hay tres grandes maneras de hacerlo. Primer paso o primera gran categoría, participar en el riesgo empresarial. Eso es el mundo de las acciones. Te conviertes en copropietario de una empresa o de un activo. Asumes una parte del riesgo y una parte de los beneficios. Esto no está reservado solo para los profesionales. Es el fundamento mismo de la bolsa. Es decir, no voy a hacer un operativo en una empresa, pero voy a invertir mi dinero en esas compañías y por lo tanto sufrir los altibajos y aprovechar las oportunidades. Pero hay una segunda idea, más suave, que consiste en financiar la economía, en cierto modo hacer el papel del banco. Aquí hablamos de bonos. Vamos a prestar nuestro dinero a un estado, a una empresa, a una colectividad y a cambio vamos a recibir intereses. Es más estable, más sensato y es la columna vertebral de muchas carteras. También se puede aprovechar las tendencias. Es ahí donde entramos en una lógica más oportunista. Apostar por las subidas, las bajadas, los movimientos del mercado. Es un poco más arriesgado, más especulativo y es aquí donde interviene el trading muy a menudo. Entonces, las grandes clases de activos, podemos mencionar algunas en la tabla que sigue. Veremos que, por ejemplo, las acciones generan entre un 6 y un 10%, pero en un periodo promedio de 10 años. Los bonos, más progresivos, entre 2 y 5% al año. El sector inmobiliario, entre 3 y 7% al año. Las materias primas, mucho más volátiles, con un papel defensivo. Las criptomonedas, por supuesto, altamente especulativas, pero hoy en día indispensables en una cartera equilibrada. Y luego el efectivo, las cuentas de ahorro, que rinden poco, pero aportan una cierta forma de seguridad. Cabe señalar que no hay clases buenas ni malas. Hay activos que reaccionan de manera diferente según los ciclos económicos. Y es precisamente ahí donde interviene la diversificación.
La diversificación es la brújula antipánico. Es lo que te protege cuando un mercado se desploma. Es lo que evita poner todos los huevos en la misma cesta. Según un estudio de Vanguard, las carteras bien diversificadas pueden reducir el riesgo de pérdida de capital en más de un 40%, incluso en periodos de crisis y manteniendo un buen rendimiento. Así que, como suelo repetir, no existen inversiones de riesgo, solo existen estrategias de riesgo. La idea entonces es diversificar. La diversificación es la única manera de salir ganando. Entonces me dirán, ¿y el trading en todo esto? Bueno, el trading, concretamente, a diferencia de lo que a veces se piensa, no es una clase de activos, es un enfoque de gestión. En otras palabras, puedes hacer trading, es decir, intercambiar acciones, operar en el Forex, que es el mercado de divisas, criptomonedas, índices, vas a poder intercambiar. Pero esta manera específica de gestionar un activo se realiza en un periodo corto, a corto plazo. Y eso es lo que marca toda la diferencia con los mercados más tradicionales. Así que en tu estrategia perfectamente puedes tener un 70% de inversión a largo plazo, como ETF, bienes raíces, bonos, por ejemplo, un 20% en proyectos dinámicos o innovadores, y quizá un 10% en una cartera de trading táctico confiada a profesionales para aprovechar las oportunidades del mercado. El secreto está en saber dónde poner cada cosa y por qué. Un ejemplo concreto, hablamos de los famosos portafolios todoterreno. Les invito a descubrir el trabajo de Ray Dalio, quien es un reconocido gestor de activos y que ha diseñado lo que él llama el portafolio All Weather, para todas las circunstancias, para todo tipo de clima. Es una estrategia pensada para rendir en cualquier condición de mercado, ya sea que hablemos de inflación, deflación, crecimiento o recesión. La idea es volverse de alguna manera antifrágil. Y para eso, un portafolio, por supuesto, debería incluir acciones, bonos, oro, materias primas, criptomonedas. En resumen, para simplificar, un poco de todo, pero no cualquier cosa y no de cualquier manera. Y es ahí donde necesitamos apoyarnos en profesionales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no podemos predecir el futuro. Entonces, por eso es necesario construir una estrategia que se adapte, sea cual sea el clima económico, por así decirlo. Porque lo único de lo que podemos estar seguros es que el futuro, ese, siempre será incierto. Y por lo tanto, ustedes pueden hacer lo mismo. Ese es todo el interés de tener una pequeña parte de trading activo, integrada en una lógica global y gestionada, bien supervisada. Y el error que hay que evitar, que cometen muchos principiantes, es ver el trading como un atajo, una especie de billete de lotería que permitiría hacerse rico rápidamente. Y eso es la mejor manera de quemarse las alas. El trading no es un juego, es un oficio, una disciplina, una estrategia. Y en su vida como inversor, el trading puede tener realmente su lugar, siempre y cuando se utilice con inteligencia y rigor. Así que, en resumen, recuerde que invertir en la economía es captar una parte del valor creado por el mundo real. Existen varias clases de activos para combinar, su portafolio según su perfil. La diversificación seguirá siendo una regla de oro. El trading no es una clase de activos, sino un estilo de gestión que debe manejarse con precaución. En otras palabras, es mejor delegarlo a profesionales y en ese sentido puede convertirse en un motor de rendimiento complementario en su portafolio. Y precisamente en la próxima clave vamos a profundizar en el trading como tal para intentar descubrir qué lugar puede ocupar en nuestra estrategia. Veremos que existen dos formas muy diferentes de invertir, acompañar o especular. Entonces, ahora que ya han comprendido la importancia de invertir en la economía, vamos a acercarnos a uno de los motores de rendimiento que de hecho es uno más, el trading. Pero en lugar de hablar de plataformas, órdenes o gráficos, me gustaría establecer una distinción fundamental entre dos enfoques: invertir para acompañar a las empresas o especular para aprovechar oportunidades. En el primer caso hablamos de inversión a largo plazo. Vamos a acompañar la creación de valor. Es la inversión en su versión más noble. En realidad es sencillo. Crees en una empresa, un sector, una tecnología, decides invertir dinero, permaneces invertido y acompañas el desarrollo. Esto es lo que se llama el enfoque buy and hold, comprar y mantener. Warren Buffett es el ejemplo perfecto de ello. Él compra empresas que entiende a precios razonables y a veces las mantiene durante 10, 20 o 30 años. Un ejemplo con cifras. Si hubieras invertido 3.000 euros en acciones de Apple en 2008, hoy tendrías más de 100.000 euros sin haber tenido que intervenir. Eso es el efecto del tiempo combinado con el crecimiento. No es cuestión de suerte, es convicción a largo plazo.
Este enfoque requiere paciencia, claridad y sobre todo desapego emocional. ¿Sabes por qué estás aquí? No estás pendiente de cada tweet de Elon Musk. Y por cierto, libérate de esa avalancha de publicaciones, noticias, bulos, todo lo que hoy alimenta las redes sociales. Existen muchas formas de instrumentalizar los mecanismos de influencia para manipular la opinión de las personas. Y a menudo, las críticas que vemos en Internet son iniciadas por competidores u organismos que tienen un interés directo en hacerte dudar de tal o cual valor. Por lo tanto, se ha vuelto indispensable buscar por uno mismo buenas fuentes de información y mantener el libre albedrío. La estrategia Buy and Hold es la de un inversor que se compromete a apoyar de manera duradera las empresas que selecciona. Y esto es todo lo contrario a la especulación. La especulación es la segunda estrategia. Especular es una estrategia a corto plazo, más nerviosa. El principio es diferente. Se trata de intentar aprovechar un mercado en movimiento, a menudo a corto plazo. Y aquí no importa de quién se trate ni cuál sea la empresa, se trata de surfear tendencias. Por ejemplo, puede ser una acción que sube tras un anuncio, una divisa que cae después de una decisión política, un índice que rompe un umbral técnico o una tendencia que se acelera en un valor tecnológico. Y en este caso, se entra, se sale y se vuelve a empezar. Es rápido, reactivo, potencialmente muy rentable o muy arriesgado. De hecho, los traders utilizan herramientas específicas. Pueden ser herramientas gráficas, lo que se llama chartismo, indicadores técnicos, medias móviles, bandas de Bollinger, herramientas de gestión de riesgos, lo que se conoce como stop loss para limitar las pérdidas o, por el contrario, la posibilidad de tomar beneficios automáticamente. A veces incluso se utilizan algoritmos o bots automatizados que permiten gestionar grandes volúmenes y en definitiva con capacidades de cálculo que van mucho más allá de las humanas. Pero cuidado, la especulación es un poco como conducir un coche de rally. Puede ser emocionante, pero por eso mismo requiere control, experiencia y disciplina. La mayoría de los particulares que se lanzan solos al trading pierden dinero. Y esto no es una opinión, es una realidad estadística. En Francia, un estudio de la AMF sobre los corredores en línea mostró que entre el 75 y el 85% de los traders particulares estaban en pérdidas después de un año de actividad. ¿Por qué? Porque no tenían el método ni la experiencia o simplemente ningún marco de referencia. Entonces, el verdadero reto es integrar inteligentemente estos dos enfoques. El objetivo aquí no es decir que uno es bueno y el otro es malo. En realidad, ambos enfoques son complementarios. El largo plazo aporta estabilidad, una progresión regular, rendimientos optimizados gracias al principio de los intereses compuestos. El corto plazo va a permitir añadir una dinámica, un rendimiento táctico, pero todo esto a condición de estar muy bien encuadrado. En nuestro ejemplo de antes, con una cartera bien estructurada, el objetivo es que la parte destinada al trading, que corresponde, por ejemplo, al 10% del total de la cartera, pueda permitir apuntar a un nivel de rendimiento a lo largo del tiempo que dé un impulso y compense los rendimientos más modestos de las inversiones tradicionales. Como resultado, tendrás una cartera equilibrada que puede tanto resistir a largo plazo como aprovechar las oportunidades. Así que el buen reflejo es pilotar. Cuando hablamos de especulación o de trading, el reflejo inteligente es no hacerlo todo uno mismo. Así que la idea es confiar la ejecución a quienes se dedican profesionalmente a ello. De hecho, no es muy diferente de la medicina. Puedes entender los conceptos básicos de una operación quirúrgica, pero cuando se trata de abrir, vas a dejar que lo haga el cirujano. El trading es igual. No necesitas ser un trader. Necesitas saber qué papel juega el trading en tu plan global y a quién vas a delegar. Y ahí es donde ocurre la magia, porque en ese momento dejas de ser un aficionado que intenta cosas. Te conviertes en un estratega que dirige recursos hacia las palancas correctas. Y es exactamente en eso que se reconoce al inversor inteligente. Entonces, para recapitular los elementos de esta clave, vamos a hablar de inversión a largo plazo para acompañar a las empresas, trabajar el crecimiento, construir, y la vamos a combinar con la especulación para captar las oportunidades a corto plazo. Ambos enfoques tienen su lugar, pero no cumplen el mismo papel. El trading, por su parte, tendrá un enfoque táctico siempre que se confíe a expertos. Aquí usted es el director de orquesta, no el pianista ni el percusionista. Y justamente en esta próxima y última clave vamos a ver cómo dirigir todo esto con método. Cómo pasar de un enfoque diletante al modo de dirección general de su vida financiera.
porque entender está bien, pero dirigir con rigor es aún mejor. Clave número 5. Gestionar uno mismo, dejarse aconsejar, delegar. ¿Cuál es finalmente la postura adecuada para obtener resultados? Y sí, porque ya estamos aquí, han visto las grandes etapas del ciclo financiero. Han podido medir en qué punto se encuentran en el camino hacia su libertad. Han comprendido por qué invertir en la economía real y fundamental. Y han descubierto dos grandes enfoques: inversión a largo plazo o especulación. Ahora nos queda una pregunta esencial por responder. ¿Quién se va a encargar? ¿Voy a ser yo? ¿Será un asesor? ¿Será un gestor profesional? Y es aquí donde entra en juego esta quinta clave. En realidad, podríamos decir que existen tres tipos de gestión. Finalmente, para gestionar su dinero, podríamos, como primera idea, utilizar la gestión autónoma. Voy a hacerlo todo yo mismo, el do it yourself. Usted lo gestiona todo por su cuenta, abre las cuentas, elige los activos, sigue los mercados, ejecuta las órdenes. Es una actitud de apasionado, de curioso, de quien quiere entenderlo todo, controlarlo todo. Esto tiene ventajas: total autonomía, costes limitados, un aprendizaje profundo, a veces incluso a costa propia. Pero también tiene serios inconvenientes, requiere mucho tiempo. Vamos a dedicarle mucho tiempo para obtener resultados. Esto requiere una verdadera disciplina y existen errores que pueden ser potencialmente muy costosos. Así que esta opción funcionará si tienes tiempo, si ya tienes una buena base de formación, una verdadera pasión por los mercados y, me atrevo a añadir, si tienes los medios para asumir grandes pérdidas, es decir, para perder dinero. La gestión asesorada es la segunda familia de gestión. Es lo que llamamos el hazlo conmigo. Estás acompañado por un profesional. En general, puede ser un asesor en gestión patrimonial, un corredor o un experto independiente. Él te propone opciones, pero tú sigues siendo quien toma las decisiones. Pero el interés es que te beneficias de un marco estructurado. A menudo aquí vas a trabajar tu estrategia con un profesional, y esto en el momento en que quieras invertir. Pero luego te encontrarás más solo con el paso del tiempo. Ahora bien, el problema es que los mercados siguen estando vivos. Por eso, lo importante es poder beneficiarse de un seguimiento permanente. Así que, si tienes que buscar un asesor, fíjate en cómo te va a acompañar a lo largo del tiempo. Las ventajas son el acompañamiento a medida, menos estrés y estrategias más optimizadas que si estuvieras solo. Por otro lado, los inconvenientes son que la calidad puede variar según el asesor con el que trabajes, que a veces puede ser costoso o estar sesgado por intereses comerciales algo divergentes. Y sobre todo, será necesario adaptarse a las evoluciones de los mercados con el tiempo. Así que bueno, aún así, hoy en día podríamos decir que esta opción se adapta a quienes quieren mantener el control y evitar las trampas de quien se encuentra completamente solo. Existe una tercera opción, la gestión completamente delegada, lo que podríamos llamar el done for you. Aquí, usted delega totalmente la ejecución a profesionales, define una estrategia global, los objetivos, el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y el gestor o un equipo de trading se encargará del resto. Las ventajas, por supuesto, aquí son un enorme ahorro de tiempo, una gestión por parte de profesionales y un rendimiento potencialmente superior a largo plazo. Y los inconvenientes, para algunos, pueden ser una relativa pérdida de control, aunque esto es más bien aparente porque, en general, dispondrá de todas las herramientas para gestionar a distancia y delegar esta gestión. El otro inconveniente es quizá la necesidad de elegir bien a quién se le confía y a quién se le delega, porque no se deben entregar las llaves del camión a cualquiera. Así que este tipo de gestión es, en realidad, el más cercano al modelo empresarial. No lo hace todo usted mismo. Está ahí para dirigir, tomar decisiones, evaluar y sobre todo va a delegar. De hecho, suelo decir que gestionar la vida financiera de uno es un poco como gestionar una empresa. Hay una tesorería, inversiones, gastos y una visión estratégica. Y en una empresa, un buen director general no lo hace todo por sí mismo. Va a contratar expertos, delegar a equipos, dirigir con indicadores, con KPIs. ¿Por qué no hacer lo mismo con sus finanzas personales? No es una evasión de responsabilidad, es un acto de gobernanza. Usted es el director general. Ha confiado un departamento a alguien cuya profesión es esa. Pero atención, delegar no significa desaparecer. Significa establecer un marco, fijar objetivos, seguir los indicadores, hacer revisiones periódicas. Y les voy a decir algo que repito a menudo. Un buen plan de delegación tiene dos ingredientes: la claridad, saber a dónde quieren llegar, y el control, cuáles son las herramientas que les permitirán configurar todo eso.
Por supuesto, no se trata de un control obsesivo, sino de un verdadero control estratégico. Así que el trading, en esta lógica, probablemente sea el ámbito que más se presta a la gestión delegada. ¿Por qué? Pues porque el trading es técnico, es intenso. Hay una enorme parte emocional. Y si uno está solo frente a sus emociones, a veces es difícil. Es muy demandante en cuanto a tiempo. Los errores pueden salir muy caros, mientras que un trader profesional, él sigue estrategias comprobadas, utiliza herramientas potentes, gestiona el riesgo de manera metódica y, sobre todo, actúa sin dejarse llevar por las emociones. Sigue un proceso. Así que delegar esa parte a un gestor profesional es como confiarle su vehículo a un piloto calificado. Usted sigue en la cabina, pero es él quien lleva el volante a 300 kilómetros por hora. No necesita ser el especialista en cada palanca. Solo debe saber cómo orquestarlas. No hace falta ser el trader, solo debe saber a qué trader confiarle esa misión. Así que la pregunta más importante que debe hacerse es, ¿quiero ser quien actúa o quiero ser quien orquesta? Delegar inteligentemente, una vez más, no es huir de sus responsabilidades, es tomar perspectiva y adoptar una postura de liderazgo. Por eso le invito a pasar del modo consumidor de productos financieros al modo director general de su vida financiera. Es con esta visión que el trading se convertirá en un pilar estratégico entre otros. Eso será, por ejemplo, su bolsillo de rendimiento. Su bolsillo que está gestionado, supervisado, integrado en una visión global y sobre todo esto estará al servicio de sus objetivos personales. Así que, en resumen, para esta clave tiene 3 formas de gestionar su dinero. Solo, apoyándose en un asesor o confiando y delegando completamente la gestión a un trader. Delegar no es una señal de fracaso, sino una elección estratégica. El trading encajará perfectamente en una lógica de delegación y su papel será dirigir, enmarcar, evaluar, pero no necesariamente ejecutar. Así que la postura correcta, una vez más, es la del director de orquesta, no la del técnico. Y ahora se encuentra con todo un conjunto de claves. Es hora de conectar los puntos para tener una visión coherente a largo plazo que le dará la imagen completa de hasta dónde esto podría llevarle. Y eso es lo que vamos a hacer en la conclusión. Llegamos al final de esta sesión y si todavía está conmigo es porque ha comprendido algo esencial. Todo esto no está reservado a las élites, no está reservado a los iniciados. Lo que acabas de ver te concierne directamente. Hoy hemos analizado 5 claves. La primera es el ciclo de vida financiero. Entiende cómo pasamos del trabajo al ahorro, del ahorro a la inversión y de la inversión a la libertad y sobre todo que el tiempo es tu recurso más poderoso. Clave 2. Seguridad, independencia, libertad. ¿Dónde estás? No es lo mismo buscar la estabilidad que buscar la expansión. Un buen piloto conoce su destino antes de arrancar el motor. Clave número 3. Invertir en la economía, un imprescindible. Porque es ahí donde se crea la riqueza y quienes entienden esto ya no sufren la inflación. La transforman en oportunidades. Clave número 4. Especular, acompañar. 2 formas de desempeñar un papel en los mercados. Depende de ti decidir si estás aquí para construir o para aprovechar movimientos rápidos o ambas cosas, pero con método. Y por último, clave número 5. Gestionar, dejarse aconsejar o incluso delegar por completo, porque en algún momento eres tú quien debe decidir. ¿Quiero hacerlo todo yo mismo? ¿Quiero pilotar como un director general? Así que ahí lo tienen, ahora disponen de una verdadera guía de lectura. Y ese era realmente mi objetivo con esta formación, devolverles el control. Para resumirlo en una frase, no pueden controlar los mercados, pero sí pueden elegir su postura frente a ellos. Y esa postura es la que permite poner orden en sus finanzas, tomar perspectiva sobre sus objetivos, utilizar las herramientas adecuadas en el lugar correcto y sobre todo disfrutar del trading como un verdadero motor de rendimiento sin dejarse atrapar por las emociones, las promesas o las expectativas de ganancias. Como han visto a lo largo de esta sesión, el trading no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, una palanca, un compartimento que se puede aprender a integrar en una estrategia financiera mucho más global. Y nunca lo diremos lo suficiente. No están obligados a hacerlo todo ustedes mismos. Es ahí donde las plataformas modernas cambian las reglas del juego. Hoy en día, soluciones como Exterra permiten a cualquiera gestionar sus inversiones como un profesional, incluso sin experiencia técnica. Tienen acceso a herramientas de gestión potentes, una verdadera lógica de diversificación de cartera y una gestión delegada al 100% en manos de profesionales.
Y sobre todo, lo que es poco común, la posibilidad de recuperar sus fondos y ganancias en cualquier momento, sin periodo de bloqueo y por lo tanto sin estrés. Este tipo de solución está dirigida a todos aquellos que quieren dar un paso adelante, dejar de navegar a ciegas, dejar de tener su dinero parado y empezar a invertir con método y tranquilidad. Además, quiero agradecer a todo el equipo por su compromiso. Es valioso y poco común ver a una empresa tomarse el tiempo de educar a su comunidad, buscar hacer crecer las competencias y desarrollar el discernimiento de cada uno. Porque lo sabemos, la educación siempre será el mejor pasaporte hacia el éxito. Así que, una vez más, gracias por su atención, por su curiosidad y por sus ganas de aprender. Espero que esta sesión les haya dado las claves, los puntos de referencia y sobre todo las ganas de ir más lejos. Les deseo lo mejor en su camino como inversores informados y espero verlos muy pronto en una próxima sesión. Pero hasta entonces les cedo la palabra al equipo de élite Exterra. Gracias a ustedes. Hola familia Exterra, es fantástico estar con ustedes hoy. ¿Y acaso no fue esa una sesión de capacitación realmente maravillosa e inspiradora? Muchas gracias, Dominique, por compartir tu conocimiento, habilidades, experiencia y pericia con nosotros. Como dijo Daniel en su introducción, los comentarios sobre tu primera sesión fueron abrumadores y estoy seguro de que recibiremos muchos más después de lo que has compartido con nosotros hoy. Para resumir la sesión de Dominic, nos ha ayudado a todos a comprender mejor el ciclo de vida financiero. Y si aún no lo has leído, te recomiendo encarecidamente leer el excelente libro de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo de dinero, o volver a leerlo si ya lo hiciste. Nos ha ayudado a identificar en qué etapa nos encontramos en nuestro propio camino hacia la libertad financiera. Desmintió algunos mitos sobre la inversión y destacó el verdadero valor de contribuir a la economía real. Habló sobre equilibrar las estrategias de trading a corto plazo con los enfoques de inversión a largo plazo y mencionó las diferentes opciones de gestión para fomentar una mentalidad profesional. Eso significa ser un piloto financiero y no un apostador. Una vez más, gracias, Dominic. Realmente fue algo muy especial. Cuando pienso en la sesión de Dominic de hoy y en todas las demás sesiones que hemos tenido, una de las cosas que siguen resaltando para mí es la increíble profundidad y amplitud de conocimientos, habilidades y experiencia que se requieren para convertirse en un trader exitoso. Cada sesión ha reforzado el hecho de que, siendo honesto, simplemente no tengo el tiempo ni la inclinación para aprender a hacerlo por mí mismo. Además, no puedo permitirme los muchos errores que casi con toda seguridad cometería mientras aprendo. Por eso, aquí en Exterra, tu crecimiento importa, y como mencionó Daniel anteriormente, nuestra misión es convertirnos en la plataforma más confiable y exitosa para que millones de personas puedan forjar su futuro financiero hacia el éxito. Cuando consideras lo fácil que es acceder a nuestra plataforma, cómo utilizamos nuestra experiencia para ofrecerte un sistema que funciona para ti las 24 horas del día, el hecho de que tu dinero siempre está disponible, la increíble comunidad que estamos construyendo, nuestro gran enfoque en la transparencia, incluyendo tu herramienta de transparencia total, donde pronto podrás ver los resultados de tu propio portafolio, y luego combinas todo eso con los resultados que te entregamos de manera constante, mes tras mes. Queda claro que estamos haciendo realidad esa misión. Pero como Daniel nos recordó antes, ese es el ADN de Exterra. Por eso te pedimos que compartas Exterra y los resultados consistentes que estás obteniendo con las personas que más te importan. Aunque vivimos en un mundo verdaderamente abundante, parece ser parte de la naturaleza humana tener miedo de compartir. Nos preocupa que, al hacerlo, de alguna manera nuestra parte se vea reducida. Pero así no funciona Exterra. Déjame explicarte. Recuerdo que caminaba con mi hija de 5 años por el acantilado de una playa local. Esto fue hace casi 30 años. Era un día de invierno frío y lluvioso, y estábamos bien abrigados. Ahora nos estábamos divirtiendo mucho y riendo, pero Hannah comentó que todas las personas con las que nos cruzábamos venían con cara de tristeza, y me preguntó por qué. No pude responderle por qué. Hay demasiadas razones posibles, pero creo que una sonrisa es uno de los mejores regalos que podemos dar.
Así que le sugerí que cada vez que alguien se acercara, lo mirara a los ojos, le regalara una gran sonrisa y viera qué pasaba. Así que eso fue lo que hizo. ¿Sabes lo que pasó, verdad? Todos, sin excepción, le devolvieron la sonrisa. Compartir su sonrisa no la disminuyó en absoluto. De hecho, la suya se hizo más grande y brillante a medida que más y más personas le devolvían la sonrisa. Exterra funciona exactamente como lo hizo la sonrisa de Hannah ese día. A medida que la compartes con otros y ellos se unen a nuestra maravillosa comunidad, obtienen exactamente los mismos resultados consistentes que tú, mes tras mes. No se trata de cuántas personas hay en la comunidad ni de cuánto se invierte. Se trata de cómo nos unimos y aplicamos la increíble profundidad y amplitud de conocimientos, habilidades y experiencia de todo el equipo de Exterra. En Exterra tu crecimiento importa y cuando hablamos de tu crecimiento no solo nos referimos a ti, nos referimos a tus seres queridos, tus amigos, tu familia y a todos los que te importan. Comparte con ellos lo que estamos haciendo por ti y los resultados que estás obteniendo y hagamos crecer tu comunidad Exterra para cada uno de nosotros. Antes de terminar, me complace anunciar que nuestra próxima sesión de Exterra Education tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 4 p.m., hora del Reino Unido. Marquen sus calendarios desde ahora, no querrán perdérselo. Compartiremos más ideas, más información y más experiencia con ustedes en nuestro esfuerzo continuo por lograr una total transparencia dentro de la comunidad Exterra. Gracias de nuevo por su tiempo, su atención y su compromiso con el aprendizaje. En nombre mío, de Daniel, Dominic y de todo el equipo de Exterra, les deseo mucho éxito continuo y un día fantástico. Esperamos verlos el 5 de octubre. Hasta pronto.